Saludos Honduras, bienvenidos a Pulso de la Nación, el espacio donde la fe y la razón dialogan con la realidad. Soy Hexana Carrillos y hoy abordamos un tema que toca el corazón de nuestra vida política y social. Los populismos y liberalismos. Desde la mirada crítica y esperanzadora del Papa Francisco en el Fratelli Tutti, en donde nos advierte que la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos, y en ambos casos se advierte la dificultad para pensar en un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Este será nuestro tema para este día. Para esta conversación nos acompañan tres voces que representan la política, la academia y la iglesia. Con nosotros la abogada, educadora y política hondureña doña Doris Gutiérrez, actual designada presidencial del gobierno de Honduras. Fue diputada por 5 periodos en el Congreso Nacional, regidora municipal y presidenta del Partido PINU, reconocida por su lucha por los derechos de las mujeres, la transparencia y la justicia social. Asimismo, le damos la bienvenida al abogado Lester Ramírez, director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la UNA, analista político y promotor de reformas democráticas. En diferentes declaraciones ha advertido sobre los riesgos de gobernar bajo estados de excepción y defiende la participación ciudadana como base de la democracia. En Pulso de la Nación también contamos con la presencia del ingeniero Manuel Cruz, integrante del Instituto Hondureño de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, formador en ética social cristiana y promotor del pensamiento social católico. Ha participado en investigaciones sobre política y dignidad humana en Honduras. En un país tan marcado, con una polarización tan marcada, la desigualdad y la desconfianza institucional, esta reflexión se vuelve urgente. Muchas gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación y quiero iniciar esta conversación con ustedes, pues hablando de populismo, liberalismo. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hexana, ¿es verdad? Sí, Hexana. Un nombre muy bonito. Gracias, doña Doris. Casi no lo había escuchado Muy original, mucho, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiere decir Hexana? Hexana. Viene de Getsemaní, el huerto donde Jesús iba a orar. Sí, ¿verdad? Bíblico, entonces. Sí, Muy bien, sí. muy bien. Bueno, definitivamente para mí es muy acogedor estar en estas instalaciones, porque aquí en estas instalaciones, cuando todavía no estaban modernizadas, aquí recibimos nosotros las primeras charlas sobre la doctrina social de la iglesia, pero con el enfoque de la liberación. Aquí recibimos charlas del padre Guadalupe Carney, de unos compañeros que vinieron de Chile, que seguían la línea educativa de Pablo Freire, y nosotros trabajamos en las escuelas radiofónicas Suyapa. Entonces aquí en este lugar, precisamente esta parte creo que correspondía al comedor. Aquí nos encontramos con campesinos de, más que todo de la zona central de la diócesis de Tegucigalpa y de departamentos aledaños como El Paraíso, Choluteca. Y entonces, además de la parte doctrinaria que recibíamos, ¿verdad? En el enfoque sobre todo lo que se llamaba el papel del cristiano en el proceso de liberación, así se llamaba la charla, y era en base a los textos bíblicos. Y pues aquí también aprendíamos metodologías participativas para que los compañeros campesinos empezaran por aprender a leer y escribir, porque en ese entonces pues había un gran porcentaje de la población, sobre todo mujeres, que nunca habían tenido acceso a un libro, nunca habían tenido deseo, pero ellas querían aprender a leer, sobre todo para leer la Biblia, imagínense usted. Entonces aquí recibimos... Tiene historia en Suyapa Medio, doña Doris. Totalmente. ¿Qué año fue eso, doña Doris? Fue exactamente, primero empezamos con las escuelas radiofónicas como señor Evelio Domínguez en 1968. Yo estaba recién egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y entonces Monseñor Domínguez trajo un programa de Sutatensa, Radio Sutatensa de Colombia, donde enseñaban a leer y escribir utilizando la radio.
el pionero ahí en Colombia se llamaba Monseñor Salcedo, y Monseñor Evelio Domínguez, que hizo obras maravillosas para la Iglesia Católica, un hombre muy humilde, nunca quiso estar en el Palacio Arzobispal, él era obispo auxiliar, y él trajo obras lindísimas de la Iglesia, como por ejemplo el Fides. Él fue el primero que impulsó el Fides, la radio católica, que en ese tiempo tenía 2 kilos nada más de potencia. Que también su madre dentro de la historia, les comento, el abogado Lester y también el ingeniero Manuel, pues también tiene historia la madre de doña Doris aquí en Suyapa Medios y específicamente para la radio, ¿verdad? Sí, porque ella venía a rezar todos los días el Rosario de la Aurora. A las 5 de la mañana se venía de donde viviéramos, en condiciones bien difíciles, nosotros económicas y todo, pero era una mujer de gran fe. Y entonces ella pues me encaminó por los pasos de la doctrina social de la Iglesia, de los evangelios, y nosotros fuimos de todas las organizaciones, fuimos de la Legión de María, de las Hijas de María, de las terciarias franciscanas. Entonces este lugar me trae a mí muchos recuerdos. Aquí conocí también a quien después fue mi esposo, ¿verdad? Y todo. Nada más que ahora está totalmente cambiado. Entonces, qué gratos recuerdos, al compañero Lester, pues nos hemos conocido, sobre todo porque él es un economista muy bueno y nos ayudaba mucho en el Congreso a interpretar el presupuesto general de la República y todos esos temas que son unos temas bastante difíciles. Y pues él estuvo un tiempo, creo, en una institución que ayudaba mucho con el tema del presupuesto, y después también desde AICJ, pues nos ayudaba a hacer luces para debatir. Ayudaba a atajar goles, ¿verdad? Una vez, eso es lo que exactamente, le ayudaba a atajar goles. Una vez estuvimos trabajando. Mire, doña Doris, que le van a meter goles en ese. Sí, que lo fui a visitar allá al lugar, que es su casa. Exactamente, y me llevó Río como Grande 10 cobijas de papeles, sí, donde estaban todos los artículos del presupuesto. Conocidos entonces. Y ahí estuve sentado en la sala. Exactamente. Doña Doris, qué gran memoria. Eso estaba viendo. Desde 1968 pues se acuerda todos esos detallitos. Sí, claro. Y ahora que usted hace remembranza, yo me acuerdo también que allá en Loar, que yo estuve ahí sentado en su sala, la fui a visitar un par de días. Sí, me acuerdo. Y después, cuando era el debate en el Congreso, yo iba con unas cobijas porque Lester se desvelaba él. En cada artículo nos ponía comentarios, y sí, detuvimos algunos goles ahí, porque lamentablemente... Entre los que se podían. Exactamente, lamentablemente. Que siempre juegan offside, es como juegan con balón adelantado. No, y además hacen zancadillas. Sí. Qué buena la familiaridad, y precisamente qué bueno que se sientan en esta confianza de conversarnos también estas experiencias que han tenido en otros momentos. Y hoy nos trae aquí a Pulso de la Nación hablar sobre liberalismo, populismo. Realmente, ¿qué necesita Honduras? Bueno, creo que los compañeros todavía no han intervenido. Primero que todo, dejémosle aquí al ingeniero. Exactamente. Al ingeniero Manuel, a ver qué digo. Para mí la línea está clara entre ambas. Bueno, yo quisiera decir que con la cita, yo me quedaría con esto de la cita de Fratelli Tutti, de que el populismo desprecia y anula al más débil. En palabras que yo quisiera decirlo para que lo entendiéramos todos y yo mismo también sentirme confortable, yo diría que un populismo es una necesidad real, detectada, pero que se utiliza no desde el poder, desde el político, desde el que tiene las facultades para resolverlo, no se utiliza ese conocimiento para resolver el problema, sino para utilizarlo para fines mezquinos que ya cada uno de nosotros iremos profundizando en eso. Para entonces, el problema. Exactamente, es decir, no resuelvo el problema, sino que algún asistencialismo inmediato, y bueno, ya con eso puedo postergar por un lado mi poder, pero por el otro lado también la miseria, que es como la historia que conocemos y que nos contamos los hondureños. Pero ¿cómo orientar a la población qué es populismo? El populismo el diferenciador de pueblo, ¿verdad? Que no es lo mismo. ¿Cómo, abogado Lester, las personas que no manejan estos conceptos, populismo, liberalismo, cuál es la diferenciación? Okay. Bueno, primero que todo hay que empezar aclarando de que el populismo no tiene ideología política en términos que no solo es de derechas y no solo es de izquierda. Ambos bandos, o lados o extremos ideológicos pueden tener características populistas. El populismo es una manera de ejercer el poder.
Y esa manera de ejercer el poder se basa en la personificación del pueblo en un líder populista. Es decir, el líder populista o el personaje populista se adscribe de que él es el único que puede salvar al pueblo. Es casi mesiánico, ¿no? Es una relación, se puede decir, muy mesiánica del gran redentor que representa al pueblo, pero a ese pueblo históricamente oprimido, ¿no? El pueblo históricamente dominado, el pueblo que es excluido. Por eso es el atractivo del populista, porque el populista viene y se presenta como el Mesías, como el que yo los voy a salvar. ¿Y contra quién los voy a salvar o de qué los voy a salvar? Los voy a salvar de esos que los oprime. ¿Y quiénes son los que los oprimen? Bueno, la gente de dinero, las grandes élites, lo que en Honduras también se le llama la oligarquía, ¿no? Y eso es que genera, lo que decía Manuel, esa división. Hoy en día, los políticos, y la gran mayoría, no quiero incorporar o incluir a doña Doris, ha entendido claramente de que los problemas no se pueden resolver. No hay solución para los problemas y lo que hay que hacer más bien es generar más problemas para llevar el interés y el agua al molino que ellos representan. En este caso, ¿no? Tanto bandos de izquierda, tanto bandos de derecha. Entonces, ¿qué hace el populista? Genera los problemas y genera las soluciones a esos problemas. Pero genera esas soluciones desde una perspectiva de una narrativa. Es decir, no te voy a dar empleo, pero te voy a decir quién es el que te tiene desempleado, quién es el que no te da las oportunidades para tener educación. Y ahí es donde empieza todo este mundo de la polarización. Es decir, el populismo genera lo que hoy tenemos como polarización, porque el populista gana al dividir a la población, gana a dividir a la sociedad, gana al dividir al electorado. Por eso hoy en día vemos campañas que polarizan en vez de unifican. Y ese es el populismo que estamos viendo, no solamente en Honduras, y esto es muy importante decirlo. Esto en países latinoamericanos, es más, los estudios en ciencias políticas han identificado que el origen del populismo es América Latina. Y el país que lo originó es Perón en Argentina, allá por la década de los 40, 50 en Argentina. En nuestros países, Honduras, El Salvador, Guatemala, nosotros tenemos un fuerte legado caudillista, pero así también ese legado del cacicazgo, y además de eso, una sociedad machista. Todos esos ingredientes que usted ve ahí es lo que está produciendo también un populismo muy particular que ya colinda con la dictadura. Quisiera aportar que cuando Lester habla de las soluciones, son soluciones aparentes, porque la historia misma nos ha demostrado que realmente el problema no se resuelve. Pareciera que se resuelve en el inmediatismo, en el ahora, para la persona en necesidad, pero realmente lo que está haciendo es anulándolo y sometiéndolo indefinidamente para perpetuarse en el poder como proporcional. Hasta el momento hablamos del populismo. ¿Diferenciado entonces con el liberalismo? Bueno, yo quisiera resumir lo que dice Lester y compañero. Es que el populismo es que te den a tol con el dedo. Muchas gracias. En términos populares, te dan una canasta, te dan un bono, te dan un estipendio, o te dan un viaje o una beca. Bueno, una beca por lo menos tiene más sentido porque la persona se puede educar. Transforma. Pero eso es con el propósito de mantener la dependencia tuya de esa persona que te da eso, que no es de la bolsa de él, sino que es del mismo dinero del pueblo. Y entonces te dicen, muchas gracias por eso que usted me dio, mire qué bien, estoy alegre por esa cobija que me regalaron. Y en estos momentos de elecciones a cambio de votos. Pues en estos momentos es cuando más el populismo se revuelve por todos lados, sí. ¿Verdad? A quien da más, ¿verdad? A quien da más, a quien ofrece más. Entonces, sí, definitivamente es una situación que en lugar de que nuestros pueblos puedan liberarse, más bien los hace más esclavos. Más dependientes. Y más dependientes, y no les gusta que se desarrollen.
Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo una vez trabajé mucho tiempo con los campesinos. Habían líderes que no querían que los compañeros aprendieran a leer. Entonces había grupos que solo podía estar el mismo porque el presidente y el secretario sabían leer y los demás no. Entonces la educación es una de las formas, la educación mal dirigida, mal orientada, es una de las formas más sutiles del populismo. Porque en lugar de hacerte conciencia sobre la realidad, en lugar de que busques las verdaderas causas de la pobreza, de la miseria y todo eso, te hacen pensar en causas que no son reales. ¿Sí? Entonces te dicen que es la voluntad de Dios que seamos pobres, ¿no es cierto? Dios no quiere que seamos pobres, Dios quiere que nos desarrollemos todas nuestras habilidades. Sí. Y dicen, y entonces en ese sentido hay toda una manipulación mediática, una manipulación ideológica y emocional. Y una manipulación emocional y también una manipulación práctica, haciéndote creer que con eso que te dan resuelve sus problemas. Nada más falso que eso. ¿Qué prevalece más en Honduras? ¿Izquierda, derecha, son lo mismo? Bueno, yo creo de que en Honduras lo que hay, y esto creo que no solamente ahora, lo que siempre ha habido aquí, es una convivencia muchas veces simbiótica entre el autoritarismo y la democracia. Es decir, hay episodios en la historia del país, ¿no? que hay más democracia, hay más participación, y después tenemos momentos de regresión donde el autoritarismo tiene mayor peso, tiene mayor, se puede decir, control de la población. Pero en esas dinámicas nos llevamos incluso antes de la Constitución del 82, ¿no? En Honduras lo que tenemos es lo que se le dice un modelo híbrido, y es justamente eso, donde vive y convive el autoritarismo con la democracia, ¿no? El hondureño, y yo creo que aquí doña Doris y el ingeniero Manuel no me van a decir que estoy incorrecto, al hondureño le encanta expresarse. Si hay un derecho que el hondureño lo abraza, es la libertad de expresión. Uh-huh. Es algo que nos encanta. Yo creo que a pesar de que hemos tenido dictaduras, en Honduras se dice que las dictaduras han sido light en comparación a otros países. Y en cierta manera los dictadores han permitido cierta libertad de expresión, libertad de prensa. Cuando usted ve que a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a ciertos líderes sociales, incluso la religión, que eso es muy importante mencionarlo, lo atacan a las creencias religiosas, a lo que puede opinar un periodista o cualquier otra persona, es ahí cuando vemos ya esos indicadores de autoritarismo. Y esos son los primeros momentos que usted como sociedad tenemos que decir, no, aquí no, estas son nuestras libertades y tenemos que poner frenos, ¿no? Y esos son el tira y encoge que pasamos viviendo. Yo quisiera decir un poco, pues no para, un poco provocativo, pero no para polemizar tampoco, porque la plática está tan cordial. Yo diría que aquí lo que vivimos y lo que he vivido yo, por lo menos en la edad que tengo, es puro autoritarismo con un discurso de democracia, porque cuando yo busco los elementos de democracia desde el origen de los partidos políticos, de cuando llegan al poder y hacen autoridad, realmente yo honestamente le digo, quizás soy demasiado pesimista, pero no he visto democracia. Lo que sí veo es un cinismo extremo, y aquí quizá me estoy saliendo un poco del tema, pero sí lo quiero mencionar, porque estoy en la llanura y soy defensor de los derechos humanos y soy súper honesto y voy a resolver los problemas del país. Estoy en el poder y ahora violo la Constitución, violo los derechos humanos, malinvierto, malgasto los dineros del pueblo, creo leyes, incluso como lo que estamos viendo recientemente, para cerrar eso y que nunca se auditen, y le creo al pueblo pues una historia de que estoy haciendo democracia, que estoy cuidando sus derechos, que estoy cuidando su seguridad, pero realmente lo que tengo es una maquinaria de autoritarismo plano y llano, diría yo. ¿Y cómo no caer en el populismo por medio de la práctica política? Bueno, uno es así, teniendo líderes como doña Doris, quisiéramos tener más líderes así, que puedan tener cierta, se puede decir, carrera donde puedan mantener coherencia, donde puedan tener independencia. Lo importante y lo que dice el ingeniero Manuel, es decir, una cosa, cuando hablamos de la democracia también
hay democracia de mínimos, es decir, las elecciones. Eso es Sí. lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? De que cada 4 años Construimos democracia. vamos a elegir, y para eso, eso significa democracia. Pero también hay una democracia de máximos, que es esa la que también, la crítica que hace el ingeniero Manuel, que es participar en espacios, por ejemplo, en el patronato del barrio, participar en la junta de agua, por decirlo así, participar en espacios de mujer. Por ejemplo, yo participo en, ¿no? Jugamos fútbol con mis amigos y hacemos planes para tener alguna proyección social. Eso es participar, eso es democracia también. O sea, no podemos llevarlo simplemente a las elecciones. Ojo, eso sí, que los partidos políticos siempre nos quieren a nosotros pensar de que la única democracia es la que existe en el proceso electoral. Pero yo creo que eso, respondiendo a su pregunta, es que tenemos que ampliar ese concepto de democracia a una democracia de máximos y no mantenerla de mínimos, ¿no? Pues sí, definitivamente que la gente cree que democracia, o muchos pensamos en un momento así, es ir a depositar un voto cada 4 años. Pero realmente eso nada más es un acto simbólico, en el fondo. ¿Por qué es un acto simbólico? Porque, bueno, sí, usted va a expresar su voluntad de que lo gobierne determinada persona para presidente, para diputados, para alcaldes y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que una vez que usted deposita su voto, entonces realmente el ciudadano se olvida de que con ese voto le dio un poder a esa persona. Y cuando usted da un poder, tiene que exigir que ese poder se cumpla para beneficio de las mayorías. El caso más sencillo es el tema de los diputados, que son representantes del pueblo. Sí. O somos, porque yo estuve ahí varios años. Entonces yo cada vez que se discutía una ley allí, decía, la primera pregunta que me hacía es, ¿a quién beneficia esta ley? Esa es la primera pregunta. Fundamental. ¿Para quién va dirigida? Generalmente, salvo una que otra excepción, esa ley iba dirigida para favorecer a los sectores económicos más poderosos. Correctamente. Para favorecer a los transnacionales, como decía el Papa Francisco con el tema del modelo capitalista neoliberal, que era un modelo criminal, porque es un modelo que prácticamente aplasta hasta la economía de los países, aplasta las iniciativas ciudadanas y el capital de manera brutal se impone sobre el mismo ciudadano, a tal grado que usted tiene su pulperita donde puede vender a sus vecinos, pero vienen ellos y le ponen un supermercado y le hacen creer que es más barato y uno también cae ahí y resulta que sí, resulta que es más barato una libra de cualquier fruta, pero más adelante aparecen los impuestos y todo y resulta que le sale 2 veces más caro o 3 veces más caro que lo que se compra en la pulpería. Entonces, definitivamente creo yo que nosotros en nuestro país nos manejamos entre esas 2 aguas sumamente peligrosas. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo he visto, bueno, tantos años de experiencia política, yo he visto gente que llora cuando mira una bandera de un partido. Y lo hace con sinceridad. Sí, claro. Lo hace con sinceridad porque ellos creen que ese partido Es la solución. realmente va a exactamente, la está solución. trabajando para ellos, ¿no? Y va, sí, o que cuando va a votar, y bueno, el otro no sirvió, pero este sí. Como cuando la señora se casó una vez, se dijo, después este va a ser más bueno y le salió peor, ¿va? Y después vuelve a hacer, entonces, definitivamente... Son partidos quemapatas. Exactamente. Así les vamos a decir, partidos Sí, quemapatas. quemapatas y un poco traicioneros. Sí, porque claro. realmente, si cuando nosotros estamos en un espacio de poder, sea donde esté, sea como alcalde, sea como regidor, debemos de preguntar primero, ¿para quién estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo en beneficio de las mayorías? ¿Verdad? Y con esto cierro esa parte de la pregunta. Hay un elemento clave que la mayoría de los políticos olvidamos y es el elemento de educación. Ningún pueblo va a salir adelante sin educación. Yo quisiera aportar... Y entonces cada día vamos peor. Que cuando dice usted cómo... Perdón. Sí, ayer que era Día del Maestro, yo me estaba acordando de que nos enseñaban el himno al maestro. Y una amiga me lo mandó del cururú, del siglo del cururú. Y yo me dije, caramba,
aquí, ¿cómo se hablaba del maestro, verdad? Que es el que da su vida y su ejemplo. La joya de la corona. Ahora es al revés. Yo quisiera... Antes de continuar, ingeniero Manuel, pues vamos a ir a uno de nuestros compromisos con nuestros patrocinadores y luego volvemos a esta amena plática que tenemos este día en Pulso de la Nación, populismos y liberalismos. Muchas gracias por seguir con nosotros acá en Pulso de la Nación. Dialogamos sobre populismo y liberalismo y pues interrumpimos un poquito porque íbamos con nuestros patrocinadores y el ingeniero Manuel pues iba a seguir conversándonos de lo referido de doña Doris. Yo quisiera aportar un poquito cómo no caer en el populismo, en el autoritarismo. Yo pensaría que lo primero es aspirar a buenos políticos, pero alguien me diría, bueno, pues ¿y de dónde los sacamos? Pues sí que hay, yo sé que los hay, por supuesto que los hay. Y ya usted mencionaba a doña Doris Gutiérrez, por ejemplo, y yo podía tener algunos otros también que no me atrevo a decir en este momento porque no es el tema, pero la cuestión es aquí, que la educación, tenemos que cambiar nosotros. Esa cosa que nos dicen que en la democracia el pueblo tiene el poder, bueno, primero lo tenemos que encarnar nosotros mismos. Porque si hay una persona honesta, con buenas intenciones, pero en el partido político, que es una organización, no quiero decir cosas terribles, pero lo que la historia nos ha mostrado, es una organización de cualquier cosa menos política. ¿Va? Entonces, ¿qué ocurre? Si esta persona honesta, con buenas intenciones, ya tiene zancadillas en su propio partido y los ciudadanos, como decía doña Doris, vamos y metemos el papelito en la caja cuadrada y nos hacen creer que eso es construir democracia, pues esta persona está a merced de los lobos completamente y no hay nadie que lo respalde. Bueno, pues entonces echarle la culpa al político, echarle la culpa al vecino que se propuso y que llegó a un puesto y que después cambió sin haberlo apoyado y toda esa cosa, yo creo que lo primero que tenemos que evaluarme es como estaban planteando ustedes precisamente, voy a votar, pero después ¿qué hago? Y por el otro lado, para mí, mientras no hayan reformas electorales, que cuando yo le doy el poder a alguien que me represente, pero no existe ninguna figura de ningún tipo, porque lo hemos visto históricamente, que si no hace lo que prometió hacer o se va en otras tareas, como hemos visto, y no existe un marco legal, un marco referencial que lo podamos por lo menos hacer reflexionar o que tenga un poco de miedo para no hacer lo que hemos visto que hacen, bueno, pues estamos realmente muy mal. Pero yo pienso que de verdad el poder lo tenemos nosotros, pero mientras no lo pensemos, no lo creamos, no me asocie, no hablemos, no nos sentemos con las otras personas de bien, pues los de arriba están felices como están. Hay una juventud apática en este momento. Vamos camino al 30 de noviembre a las elecciones, pero no se sienten identificados. Se ha conversado en diferentes platós también. La juventud expresa ese desinterés, pero ¿cómo caer en esas ideologías que excluyen o manipulan porque precisamente ellos no se sienten identificados? Bueno, la juventud, los jóvenes, y a mí me ha tocado trabajar con jóvenes ya por 10 años en estos espacios así, todos fuimos jóvenes y sabemos lo que los jóvenes, quiénes son los referentes de un joven, es otro joven. Entonces, primero es cómo nosotros también dentro del espacio adultocéntrico, ¿no? Cambiamos el chip y empezamos a decir, ok, si queremos que los jóvenes participen, tenemos que ver cómo un joven se motiva. Y no es simplemente diciéndole, hey, tenés que ir a participar porque es un deber, no es una obligación, hay que construir patria. Primero que todo es entender que los jóvenes no participan porque no tienen trabajo. Pueden ir a la universidad, pueden sacar su bachillerato, pero no van a encontrar trabajo. Entonces, eso es lo primero que está pasando. Es que se sienten excluidos. Se sienten excluidos, ¿por qué? Porque al momento en que uno empieza a hacer su dinerito, de poco a poco, ese dinerito ya le cuesta a uno, le cuesta la factura, el recibo de la luz, le cuesta ir a pagar a la pulpería, le cuesta una serie de gastos. ¿Por qué? Porque uno ya forma parte de la economía productiva, ¿no? Y es ahí cuando los jóvenes
así como las mujeres, ¿verdad? Las mujeres en los 50, 60, 70, 80, muy diferentes a las mujeres hondureñas que tenemos ahora. Ahora las mujeres son las que más se están graduando, las que más se están educando y las que mayor conciencia están adquiriendo también. Entonces, un elemento fundamental para motivar a los jóvenes es, sin duda alguna, tener propuestas para incluir a los jóvenes en el sistema, en el mercado laboral. Y eso es lo que los políticos están fallando totalmente. Tenemos instituciones prácticamente fallidas. El Infop, por ejemplo. El Infop debería realmente, si queremos fortalecer la educación vocacional, que esa es la verdadera educación que en este momento los jóvenes necesitan. Sí necesitan matemáticas, sí necesitan lectura y las ciencias, se puede decir, de las humanidades sociales, pero también en el mundo tecnológico que vivimos se ocupa aprender a cómo reparar una moto, a cómo reparar un aire acondicionado, a cómo construir, bueno, equipo de oficina. O sea, no es que estamos hablando de diseñar para la NASA, ¿no? Estamos hablando de para una economía local que demanda servicios, pero también demanda productos. Y esos son el tipo de proyectos que los políticos deben tomar en cuenta. Uno hace giras en el interior del país y ve, ¿no?, muchos jóvenes desempleados, muchos jóvenes en otras actividades que no le generan beneficios. ¿Y por qué? Por el desempleo. Entonces es importante, si vamos a incorporar a jóvenes al mundo político o a que participen, es dándole los incentivos para que participen. Y ahora mismo no hay incentivos. Lo que estábamos hablando tras cámara, ¿no? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Viendo TikTok. ¿Qué quieren hacer los jóvenes hondureños hoy en día? Si vamos y hacemos una encuesta, la mayoría va a decir que quieren ser influencers. ¿Por qué? Porque ven ese éxito rápido, ven ese éxito fácil y ven también esa visión de que somos famosos de la noche a la mañana. Y todos sabemos de que es para un influencer, tuvieron que pasar 10,000, 100,000 personas que trataron de ser influencers, ¿no? O sea, el proceso para ya lograr tener éxito es muy, muy, muy difícil. Entonces yo creo que hay una serie de temas que hay que analizar más a profundidad. Hay que analizar más a profundidad con la juventud, porque no es simplemente diciéndole hay que ir a votar. Sí, definitivamente es preocupante, ¿verdad?, la situación actual de nuestros jóvenes. Recordemos a Morazán que decía, exito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país. Y que es la llamada a cambiar la situación en que desgraciadamente hoy se encuentra. Dijo Morazán hace 200 y no sé cuántos años. Y es actual completamente. Y eso se mantiene porque el joven ahora es completamente indiferente a la realidad nacional. Él vive su mundo. Es una especie de autismo, ¿verdad? Donde él se mete en su mundo y lo que pasa alrededor prácticamente no le interesa. Entonces, en la educación, yo soy maestra también, uno tiene que buscar alguna forma, algunos mecanismos para despertar la motivación, porque nadie puede actuar sin motivación. Así es. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que detectar en los jóvenes? ¿Qué es lo que ellos están pensando? ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Entonces, generalmente están pensando como el influencer, están pensando como el futbolista que es campeón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están sintiendo ellos? Pues que quieren ser como ellos, pero que están en una realidad muy alejada. Entonces, ¿qué es lo que hacen al final? ¿Qué están haciendo? Entonces, como que entran en un mundo irreal que se realmente encuentran en lo que son las redes sociales. Porque muchas de las cosas que salen ahí en esas redes sociales son cuestiones irreales. Sí. Son cuestiones vinculadas de la realidad y que los meten a... Lo más grave es que los pueden llevar a meterse en un mundo de drogas. Pero trata de personas. Y sí, bueno, eso es una cosa tremenda a través de esas redes. Sí. Pero esa apatía vendrá pues de la historia que nuestros políticos han ejecutado como país. Vendrá esa apatía de la juventud porque sabemos cuál es
todos sabemos acá pues cuáles son las necesidades que tiene la población hondureña y estamos haciendo también entonces que esos jóvenes se sumerjan en una apatía y en una burbuja y en una realidad que no es la que deseamos en Honduras. Yo quisiera hablar desde mi pequeño entorno, la familia y pues la comunidad de jóvenes donde me relaciono con ellos. Y yo pensaría, y lo quiero ver no en sentido trágico, lo quiero ver en sentido positivo. Ya nos dimos cuenta y los jóvenes ya se dieron cuenta que los hacen participar en algo que ya los excluyeron históricamente y en el futuro también. Entonces, ¿por qué lo digo que lo digo en sentido positivo? Nadie se cura de una enfermedad si primero no se da cuenta que está enfermo y ahora busca la solución. Claro que esas cosas como la droga de las redes sociales, los influencers y toda la cosa, yo diría, bueno, por un lado es inconsciencia, pero por otro lado podía ser un escape también. Es decir, estoy excluido de todo, pues busco una droga que por lo menos me dé un poco de alegría y de pertenencia de estar en este mundo. Lo que sí quisiera decir yo que las propuestas que tienen que venir de los políticos y desde los líderes espirituales, los líderes sociales, tienen que ser propuestas que ya tengan pie y cabeza. No pueden ser la canción o la retórica de la víctima o de que yo soy el Mesías, como planteaba Lester, porque ya nos damos cuenta que no son el Mesías, son todo lo contrario al Mesías. Entonces, mientras no hayan unas propuestas que tengan lógica y que realmente aporten, aunque sea pequeñas soluciones y esperanzas a los jóvenes, yo pienso que, y por eso lo digo en sentido positivo, yo creo que los jóvenes y algunos nos estamos dando cuenta que estamos enfermos y que si no nos curamos, pues ya sabemos, el enfermo que no va al médico, pues le toca la pijama de madera. Sí. Y volviendo a la pregunta o al tema de conversación del populismo, los jóvenes son los que más apoyan a los populistas. Eso ya está, lo puede ver en personajes como Milei, ¿no? Lo puede ver como el mismo Donald Trump. El voto joven hizo que Donald Trump ganara las elecciones. Hace unas semanas atrás hemos visto el asesinato de un joven conservador. Ese era, Charlie Kirk era un joven ¿no? que movilizó a millones de votantes. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos sucede lo mismo. Ven ese sentimiento de que la democracia no les trae beneficios. Y lo que estamos viendo es eso, ¿no? El que apoya, lo vemos con el caso de Bukele en El Salvador, también son los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde volvemos al rol del populista. El populista comete errores y garrafales, pero es tanto la idolatría que le tienen al populista, a ese líder populista, que se los perdonan, ¿no? Es un tema muy complicado eso, por eso es que el populismo está llevando, es como la antesala al autoritarismo. Hoy ya no tenemos dictaduras militares de golpes de Estado, hoy tenemos populistas que llegan al poder a través de procesos electorales, entonces da esa imagen, esa fachada de democracia minimalista y están en el poder. ¿Y qué hacen después? Concentran el poder. Voy a silenciar a la oposición, voy a silenciar los medios de comunicación y es así como se van construyendo los autoritarismos hoy en día, ¿no? Pero es que nos vamos a los extremos, ¿no? Y los extremos en ningún momento pues son buenos para ninguna nación. Sí. Bueno, creo que en ese sentido influye mucho la cuestión educativa. Estaba leyendo yo que en unos países orientales van a prohibir el uso de celulares y de tablets porque están coartando la iniciativa y la creatividad de los estudiantes. Entonces, los extremos realmente son negativos, son, podríamos decir, frustrantes. En el fondo son frustrantes porque no desarrollan las habilidades, las destrezas y las capacidades de los jóvenes, sino que por el contrario, los hacen ahora con esa inteligencia artificial. Eso va a ser peor. Eso está bárbaro, porque hoy ya no pueden escribir. Sino que Muy bien dicho. Quiero escribir una carta de amor, póngame una carta de amor para Muy volar. bien dicho. Mire, yo soy docente universitario. Bueno, ahí está. Y para mí ahora aplicar exámenes es el gran reto porque buscan respuestas por inteligencia artificial. Entonces es muy complicado ese tema es decir, y eso es lo que preocupa, lo que nos debe preocupar a todos nosotros, porque hay un historiador
israelí muy famoso, Yuval Harari, que escribió un libro recientemente hablando de cómo la tecnología nos está cambiando, ¿no? Y él está diciendo, y él lo dijo, ¿no? Países como Honduras se van a hacer irrelevantes para la economía mundial. Es decir, ni vamos, no vamos ni a oler ni heder, ¿no? Como economía o como país en términos de qué podemos ofrecer. Y eso preocupa enormemente, ¿no? Yo quisiera también agregar un tema más con este debate del populismo y liberalismo, que usted me hizo esa pregunta. El liberalismo, para que también la audiencia comprenda, no es libertinaje, ni es tampoco el Partido Liberal. es simplemente un planteamiento que incluso tiene orígenes cristianos, pues. Es decir, si hacemos un poco de historia y vemos, ¿no?, el rompimiento de la Iglesia Católica con Martín Lutero, el planteamiento de Martín Lutero y de Calvino y todo el movimiento protestante era el individuo tiene una conversación directa con Dios, ¿no? Y esa es la semilla, el germen del liberalismo, de establecer de que el ser humano es un individuo que tiene una serie de derechos inherentes al momento de nacer. Y ahí es donde aparecen los derechos humanos. Los derechos humanos tienen una relación muy, muy cercana con el liberalismo. Y el liberalismo básicamente hoy en día es, ¿no?, que el individuo, nosotros, tenemos una serie de derechos y una serie de deberes. Y esa serie de deberes y de derechos están delineados en una constitución, donde la constitución que tenemos y todas las constituciones que tiene el país tienen dos funciones. Reconocer los derechos individuales, nuestros derechos a la libertad de expresión, a la vida, a la intimidad, ¿no?, a la familia, etcétera, etcétera, pero también prohibir que el Estado violente nuestros derechos. Y ese es cuando hablamos de las libertades fundamentales. La libertad de asociación, ¿verdad? En una iglesia, por ejemplo. Esas son libertades fundamentales que el Estado no tiene, en teoría, la facultad para inferir o violentar. Únicamente en casos de excepcionales, pero se llaman estados de excepción, ¿no? Entonces, el reto en nuestro país es que, y con esto de las redes sociales y todo esto, es que se está creando mucho individualismo. Y para sacar adelante al país, y ustedes que vamos a las iglesias, vemos que la labor de la iglesia es una labor colectiva. Y es ahí donde, si queremos sacar al país adelante, cada individuo tiene que dejar al lado su individualismo y pensar colectivamente, ¿no? Y volvemos a la iglesia de nuevo. Doña Doris habló sobre precisamente estas aportaciones en cuanto al populismo, de que se le hace a la gente por un techo, por una casa, pero llevando aquí en el Fratelli Tutti y hablando de los mensajes que nos dejó el Papa Francisco, dice que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias, pero no es el objetivo general. El objetivo general realmente es darles trabajo, es llevarles de una u otra manera cómo podamos desarrollarnos como país. Sí, en ese sentido, por ejemplo, particularmente a nosotras las mujeres, hemos hecho unos estudios en relación a qué es lo que están pensando y cómo están viendo la realidad las mujeres. Y hay una palabra común, es un proyecto que se llama Tu voz cuenta. Entonces, hay una palabra que dejó un poco sorprendidas a las personas que hicieron esa investigación, y es la palabra emprendimiento. La palabra emprendimiento hoy por hoy se coloca como la posibilidad real de que una persona o varias personas puedan salir adelante si hacen un esfuerzo que no tiene que depender directamente del Estado. Porque históricamente todo el mundo quiere una chamba con el Estado. O del hombre. El emprendimiento para una mujer es también la independencia económica. Exactamente. Que es un tipo de violencia también. Totalmente. O sea, por eso ellas dicen emprendimiento. ¿Y cómo? Pues que nos faciliten, no que nos regalen. ¿Verdad? Porque regalar, como dice el mismo Papa, usted puede resolver una situación inmediata. Urgente. Yo todos los días vivo esos casos que necesito una silla de ruedas, que de verdad lo necesitan. Bueno, hace poco aquí
El canal hizo una celebración muy bonita del Día del Niño en un centro de niños especiales. Y esos niños sí necesitan una silla de ruedas, necesitan pañales, entonces hay que hacer esas obras, hay que hacerlas. Pero no solamente quedarse ahí, sino buscar oportunidades, y esa es otra palabra que las mujeres están utilizando mucho, oportunidad. Yo quisiera citar algo. Oportunidad, que significa encontrar mecanismos para que esa mujer o su familia puedan salir adelante sin estar esperando una chamba, para decirlo popularmente, ni del sector privado ni del sector público. Yo quisiera citar algo que dice Fratelli Tutti junto con lo que decía doña Doris. Dice que la caridad exquisita de la buena política, de la mejor política, es que, por ejemplo, si hay una persona, un anciano cruzando un río, bueno, lo agarro de la mano y lo cruzo. Pero si ya tengo un puesto público y tengo acceso a recursos del Estado, ahora construyo un puente. Le ayudo a esa persona y resuelvo el problema para otras personas. Entonces, de verdad que las soluciones existen, pues, y bueno, la cuestión es cuando los fondos y todos los intereses están enfocados en otro lado, desde el Congreso, desde los ministerios, desde todo eso. Bueno, ahora cumplo las órdenes del patrón, pero no las necesidades del que votó y confió y me delegó una autoridad para ejercer un bien para todos. La política como vocación al servicio, ya para ir concluyendo nuestro tema, especialmente para los más débiles, doña Doris. Bueno, sí, definitivamente el Papa Francisco hizo serias reflexiones a los políticos. ¿Verdad? Y a la misma iglesia. Sí, a la misma iglesia. Dice, los que están aborazados por el dinero, dedíquense a eso, a conseguir pisto, pero no se metan a políticos. Ni al seminario, dijo también. Peor al seminario. Es cierto. ¿Por qué? Porque si usted está exclusivamente detrás del dinero, como que es su objetivo principal en la vida, es capaz de hacer cualquier cosa en detrimento de los demás. Entonces, bueno, la política, ¿no? Teóricamente, digo teóricamente porque la realidad nos demuestra otra cosa, es el arte y la ciencia de gobernar, pero para hacer el bien. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Utilizar el poder para hacer el bien para todos, no solamente para buscar un beneficio personal. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, los señores alcaldes, yo fui regidora, ahí uno tiene una gran posibilidad de acercarse con la gente y de decirle, mire, una compañera ahí, mire que no tengo ni para los niños ni nada y solo estoy echando tortillas, véngase, vamos a aprender a hacer otra cosita que le va a servir a usted para generar otros ingresos y que no tenga que ser tan sacrificado. Sí. Y en ese sentido, nosotros hemos encontrado mucho eco, sobre todo en las mujeres. Bueno, yo soy hija madre soltera, me crié con madre soltera, una mujer profundamente cristiana, que amó su iglesia hasta el último momento, que ella apenas hizo 5º grado, pero que yo tengo 3 títulos gracias a ella. Entonces, ¿por qué? Porque ella nunca trabajó con el Estado, nunca. Trabajó con el primer supermercado que hubo aquí en Tegucigalpa, que quedaba ahí por donde era Rivera y Compañía, pero aprendió a hacer, en la escuela le enseñaron a hacer manualidades. Ya ni se llama Rivera y Compañía. Ya no se llama. Sí. Ahora que pasa por ahora que pasa por ahí, uno ni sabe cómo se llama esa tienda. Entonces, definitivamente, fíjate usted. Pero así queda uno, allá por la moda de París. Por la moda de París. Dice mi mamá que a ella le enseñó, oiga bien, ella se portaba un poco mal hay veces en la escuela, entonces la profesora la mandaba a la dirección. Entonces en la dirección había una profesora que se llamaba Mundita, hasta el nombre me lo sé yo, se llamaba Mundita McLaren, y le decía, Marta, te estás portando mal, ¿verdad? Vení para acá. La daba un hilo y una aguja de crochet. Para que se pusiera. Y le decía, mira, en vez de estarte portando mal, no te voy a encarar ahí ni nada, sino... Y mi mamá... Se la entretenía, ¿no? Y mi mamá con eso que aprendió que puede ser irrisorio, nos quitaba el hambre. Porque había días que no teníamos ni para encender el fuego, porque antes no era estufa ni nada, era un fuego de tierra. Y entonces hacía ella sus calcetincitos de niño, hacía sus vinchas, después hacía camisas. Tengo una camera bellísima que ella me hizo. Entonces eso ella ya lo vendía y ella con dignidad traía algo para comer. Qué bien, ¿no? Y me decían a mí, usted nunca ande pidiendo nada. Usted haga las cosas porque se las gane por su propio esfuerzo.
Eso se llama dignidad. Y por eso esa palabra dignidad, cuando yo me fui independiente, el movimiento se llamaba lucha con dignidad, ¿verdad? Entonces, imagínate, y mi mamá no era pedagoga, ni mi abuela tampoco. Pero tenía sentido común. Exactamente, y mi abuela Ese es el menos de los sentidos. Exactamente, hacía unos caramelos, mi abuela para vender, que a veces no ni los vendía, pero con eso nosotros podíamos de una u otra manera salir adelante en condiciones difíciles. Qué bien. Les estoy hablando de hechos reales, ¿no? Sí, claro. La gente cree que uno se ha criado como que dicen... Nos va a contar una de su barrio. Pues ya no hay tiempo, creo, pero, pero sí quiero decir algo. Sí quiero sus últimas valoraciones. Yo propondría, digo, para mí mismo, eso en primer lugar, que primero lo que hay que hacer es curar, sanar la palabra político. Alguien que tenga, o política y político. Yo pienso que decirle político a alguien que tiene un comportamiento compulsivo, de cinismo, de mentiras y toda la cosa, creo que ya estamos mal desde allí. O sea, no digo para juzgarlo ni para condenarlo, no, para llamar en primer lugar las cosas por su nombre. Y también pensar que la buena política, ese es mi punto de vista, no es romanticismo, de verdad que se puede. En la familia nos decantamos por el más necesitado. Bueno, si ya lo hemos practicado ahí, ¿por qué no lo podemos hacer en la sociedad? Y yo quisiera terminar con esta cita del Papa Francisco que dice que la mejor política es aquella que da cabida a la caridad, un amor que nace en el corazón, pasa por los ojos, los oídos y que llega a las manos para hacer acciones por los demás. Muchas gracias. Qué bonito ese pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación, y el Papa Francisco precisamente nos dejó importantes mensajes que tanto el populismo como el liberalismo pueden ocultar el desprecio por los más débiles. La doctrina social de la Iglesia nos llama a la política que sea una expresión del amor social, que promueva la dignidad humana y el bien común. Como ciudadanos estamos llamados a discernir y a participar, construir juntos una Honduras más justa, fraterna y humana. Gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos. Nos vemos en la próxima.